Comienza el día en busca de glaciares. ¡Mira aquello, el pedazo de glaciar! Pero ese es insignificante en comparación al glaciar por cuya razón había ido hasta el pueblito fronterizo de Stewart. El pueblito de Stewart, mira, como una casa encantada. Tiene su encanto, la verdad. Por eso hay casas encantadas, porque tiene su encanto. Me han dicho que normalmente por las mañanas está así, lleno de bruma. Estoy teniendo bastante suerte hoy, que hacen solo 11 grados. Voy a meterle gasolina a la moto para diluir aún más el agua que tengo. Y además voy a comprar el producto ese que la evapora. Hello, how are you? Do you have this additive for getting the water out of the gas tank? One bottle treats up to 75 liters of fuel. My bike has 16, so with this I probably have like 4. Probably 4. 4. Al final he comprado este, que me ha dicho que me va a limpiar los inyectores. Y le tengo que poner un cuarto de bote. Ojalá funcione. Ahora, gasolina. Venga, supernova, que te va a sentar increíble el día de solecito yendo al glaciar. Vámonos, Mortadelo. Después de darle unos mimos a supernova, dejo el pueblito de Stewart y me dirijo a la frontera con Alaska, porque si miráis bien el mapa, Alaska, que es Estados Unidos, como todo el mundo sabe, o casi todo el mundo, tiene una parte de su territorio que baja hasta muy abajo. Del frío aquí no te escapas. Por eso necesitas capas. El otro día estaba en la tienda comprando la ropa y le di al muchacho, "That is the reason because motorcycle riders need a lot of layers. It's to delayer the cold." Sea como sea, la razón por la que voy a pasar a Estados Unidos es porque hay un pedazo de glaciar que flipa. Y para llegar a él, habría que degustar una ración de ese fino y bruto arte llamado motoaventura, el cual requeriría cambiar brevemente de país. ¡Qué ilusión me hace ver este cartel! Oficialmente estamos en Alaska. Por poco tiempo, pero estamos. Para entrar a esta remota parte de Estados Unidos, nadie te pregunta ni pide documentos. Hola, 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 hola. Trump, toma ya. Nada más entrar a el pueblito de Hyder, nos encontramos con, por supuesto, banderas estadounidenses hasta en la sopa. Y realmente sí, Estados Unidos y Canadá se parecen un montón. Tienen muchas más similitudes que diferencias. Tal vez los canadienses sean un poco más tranquilos y tal vez los norteamericanos a veces sean un poquito más refunfuñones. Esa es una de las grandes diferencias que he encontrado. En Estados Unidos suele haber gente más enfadada. Mucha gente grita. Y aquí en Canadá no he visto gritar a ni una persona. Bueno, aquí no, allí, porque ahora mismo he vuelto a Estados Unidos. Hola, señor oso. Bueno, pues esto es lo que mide un oso cuando se pone de pie. Que los jugadores de la NBA son bajitos en comparación a un grizzly puesto de pie. Como que quiero verlo y quiero no verlo también. 0 posibilidades. Aunque he visto vídeos de rusos entrenando contra osos para los combates de la UFC. Ojo, cuidado. Madre mía, aquí me voy a encontrar un oso seguro, ¿eh? Les encantan estos ríos porque es donde cazan el salmón así con las manos. Pues aquí comienza la grava, unos 45 minutos por este camino de tierra hasta el glaciar. Uy, qué bonita se ve la sombra ahí, ¿no? ¡Oh! Neruda se preguntaba, ¿cuál es el pájaro amarillo que llena el nido de limones? ¿Qué dice la vieja ceniza cuando camina junto al fuego? ¿Es este mismo el sol de ayer o es otro el fuego de su fuego? ¿Cómo agradecer a las nubes esa abundancia fugitiva? ¿Cómo se llama ese cóctel que mezcla vodka con relámpagos? ¿Cómo se llama una flor que vuela de pájaro en pájaro? ¿Cuántas semanas tiene un día y cuántos años tiene un mes? ¿Has pensado de qué color es el abril de los enfermos?
¿Por qué es tan dura la dulzura del corazón de la cereza? ¿Es porque tiene que morir o porque tiene que seguir? ¿Verdad que es ancha la tristeza y delgada la melancolía? ¿Qué harán tus huesos disgregados? ¿Buscarán otra vez tu forma? ¿Se fundirá tu destrucción en otra voz y en otra luz? ¿Formarán parte tus gusanos de perros o de mariposas? ¿Dónde está el niño que yo fui? ¿Sigue adentro de mí o se fue? Pero sobre todo, ¿por qué siempre me pregunta la montaña lo mismo que yo le pregunto a ella? Alaska es como me lo imaginaba. Muy grande y muy fría. El agobio que estuve pasando ayer y el disfrute de hoy. La vida, cómo te da una de cal y otra de arena. Y a veces en menos de una hora. El camino este es muy fácil. Podéis venir sin problema, yo creo que en cualquier tipo de vehículo, pero no creo que en cualquier momento del año. ¡Toma ya! ¿Cómo va Supernova? Conforme nos vamos acercando al glaciar, el camino pues empeora, como suele pasar. Está lleno de agujeros. Una de las razones por las que vengo a visitar el glaciar, además de porque suelen ser impresionantes, es para recordaros a todas y todos que están desapareciendo, que se están reduciendo y empequeñeciendo tanto que es posible que dentro de unas décadas sea pues como el pájaro Dodó, que nos cuenten cómo eran, pero que ya no haya. Hay muchos negacionistas del cambio climático, pero hay pruebas irrefutables de que existe, que está pasando y que es muy grave. Pero no hay mayor ciego que el que no quiere ver, al igual que no hay mayor viajero que el que a pesar de las adversidades lucha por vencer. Madre mía, menuda lengua de hielo. Si el planeta tuviera una lengua, sería esta. Lo que aceptas te transforma, lo que niegas te somete. La vida nos manda señales, pero no siempre las vemos porque no siempre estamos dispuestos a querer ver, a querer ser, a saber transformar. Pues como decía Claude Bernard, quien no sabe lo que busca, es difícil que entienda lo que está por encontrar. Ante todos ustedes, el glaciar del Salmón. Estamos en Alaska. Por poco tiempo porque tengo que volver a entrar a Canadá para ir a la carretera que me lleva a Anchorage, pero estamos en Alaska. Está lleno de osos, pero todavía no he visto ninguno. Estoy emocionado porque aunque esté en Alaska por poco tiempo, pero estoy en Alaska, que llevaba siendo mi destino 7 años. Y es precioso, tío. Esto es exageradamente bello y tengo sensaciones similares a las de Punta Olímpica en Perú, cuando la montaña te subleva, cuando la belleza no claudica. Después de todas las cosas que han pasado, muchas de ellas podrían haber terminado con el viaje ya por la moto o por mi propia vida. Llegar a Alaska y ver esto es un gran regalo y también un importante recordatorio de por qué viajo y por qué lo hago, cómo lo hago. Lento, despacio, profundo, pero a buen paso, tratando de compartir las cosas que aprendo y relevantes me resultan para que
el viaje no sea solo para mí. Por supuesto también para poder vivir, pero ese no es el propósito. El propósito es sumar, porque ya hay demasiadas restas. Con esta toma me despido de esta zona y las lágrimas que están a punto de derramarse en privado serán. Qué bonito es la vida, coño. Tío, es que estas casas me flipan, ¿eh? Son tan genuinas, tan improvisadas, de la época de Matusalén. Pero aquí tienen que ser expertos en aislar bien los edificios para que no les entre el frío. Para entrar a Estados Unidos, sorprendentemente, nadie te para ni te pide nada, pero para volver a entrar a Canadá hay que enseñar el pasaporte. Este paso fronterizo está abierto de 8 de la mañana a 12 de la noche. G'day. Hello. How you doing today? Good. What Caught about? me during lunch. Don't worry, sorry. Where you from? Spain. Where did you land? In Brazil. Brazil? Oh wow! And then drove up all the way. I'm doing a long trip. It's finishing in Alaska, that's why I stopped before there to take the picture. Is it me? It's similar, no? Very similar. Now, how does the bike get over? Like they put the bike on the cargo part of the plane? Yes. Actually, there are airplanes that are only cargo, but this float in a commercial airplane Okay. that has a space enough Of course. under, Okay. below, to take things like this. That's very nice. Thank you. So you have been traveling for a bit. You've come all the way over here. What do you do for work back in Spain that allows you to take this nice vacation here? En este momento me sentí peligrosamente tentado de decirle que me dedicaba al tráfico de sustancias en el campo de Gibraltar, pero, por suerte, superé la tentación. YouTuber. YouTuber. This is my job. Okay. You can check it in YouTube if you want, or Instagram or Facebook, whatever you use. Oh yeah. How long have you been doing that? 7 years. 7 years. I'm about to finish. Okay. And is it very lucrative? Like you make a little bit of money, or? I can afford a helicopter to be rescued when it happens. I can cover my food. I can cover the repairments and cameras, drones when they break. Yeah. Okay. What all are you traveling with? Are you traveling with anything on board that you would use for, say, personal protection? Are there any firearms or weapons of any kind? I don't have. Like a pepper spray. No. Tasers. Do you know what taser is? I know. I don't have it. Anything from Hyder, Alaska? Did you find anything over there to bring into Canada? No. I today? went directly to the glacier. Perfect day for that. Very nice. Oh yeah, I really enjoyed it. I almost cried. No, I actually cried. It's a little dirty here. Oh yeah. There we go. And a lot of dust. A lot of dust. Entre la curiosidad y el aburrimiento, el agente confirmó mis sospechas de que efectivamente estaba en la frontera. United States. United States. Here it is. Canada. United States. Canada. United States. Do people normally bring guns or something from Hyder? Not necessarily originating in Hyder, but a lot of folks do bring, say, like shotguns or rifles for bear protection and that kind of thing up in this part of the world. So typically shotguns and rifles, but yeah, quite common. The main risk will be hunters. Wildlife. Wildlife. Well, how far are you going to go today? I don't know how many hours of flight I have, like 4? Depending. Yeah, if you're headed north, probably less. I wanted to go to this lake. I don't know if 4 hours. it's a good day, so I think I'm gonna be riding the rest of it. I think you'll be all right. Sure. Pleasure to come back to your country. I'm enjoying Canada a lot, I must say. Very good. Safe travels, okay? Yeah, you're welcome. Thank you. Bueno, pues estamos en Canadá de nuevo y hoy voy a conducir primero a la gasolinera de ayer, que se llama Messiadin Junction, y después hasta un lago llamado This Lake. Pero bueno, no he visto osos, he visto unos patos que se han asustado cuando les he hablado. ¿A dónde van ustedes?
Me han dicho que los osos se cazan aquí para controlar la población y todo eso. Y que hay sitios que te ponen hamburguesa de oso, la cual yo denominé la hamburgoso. Y aunque no encontré una hamburgoso, antes de seguir movería la muela jugando a... El juego Enjoy the Deep. Posiblemente la autoentrevista más larga de la historia. ¿Cuántos viajes tendré que hacer en mi vida para contestar todo esto? ¡Wow! ¿Cómo te sientes en este momento? Usa palabras para desarrollar y expresar el sentimiento. En el blanco. Me siento emocionado y nervioso. A partes iguales. Porque estoy acostumbrado a estar en ruta sabiendo que el destino final está muy lejos. Si hay algún tipo de arquitecto en los planos no visibles que teje todo esto, definitivamente lo está haciendo muy bien. Porque comencé este viaje con mucha aventura y lo estoy terminando con mucha aventura. Con esa sensación de no saber si llego, con esa sensación de sentirse pequeñito. Las montañas, el entorno ayudan. También el no conocer tanto cómo funcionan las cosas aquí, tal y como me pasó en mi primer año en Chile, vas aprendiendo en el camino. Y eso me produce una tercera emoción, felicidad, alegría, porque aprender me pone de buen humor. Siento que obtengo herramientas que pueden ser aplicadas en el futuro. Cuando comencé el viaje, no sabía si me sentía triste o feliz. Porque cuando se inicia o completa algo que llevas mucho tiempo queriendo hacer, se produce un desconcierto emocional dentro de uno mismo. Y así me siento que no sé cómo me siento. Estoy sentado, pero no sé cómo. Lo que está claro es que todo tiene un principio y un final. Y es una auténtica bendición haber llegado tan lejos. Que si miráis el mapa de dónde estoy, donde Cristo perdió el mechero y le hacía bastante falta, porque esto está fresco. ¿Cómo te sientes en este momento? Siento que tengo ganas de terminar este proceso para abrir otros, que tengo ganas de cerrar este camino para recorrer otros, que tengo ganas de poder mirar para atrás, decir, lo he hecho, lento, pero lo he hecho, y escribir un libro sobre ello. El año que viene. Otra emoción que siento es asombro. Mirar el mapa de América y decir, sé cómo es, sé cuánto mide, sé lo que hay y sé quién vive. No en todo, pero en gran parte. Es difícil que recorra otro continente del mundo tan profundo y tan hondo como este. Porque me he dejado la piel en ello. El alma, el corazón y el cuerpo. Que me duele la espalda, que me duele, pero la recompensa es un regalo bello. Ver el mundo como tú lo quieres ver y no como quieren ellos. La regla yendo a Alaska es esta: gasolinera que veas, gasolinera en la que te paras. La siguiente está a 140 kilómetros, que seguramente llego con lo que tengo, pero ¿y si pasa cualquier cosa? Echar gasolina siempre que se pueda. Aquí vamos a tener una gasolina un poco regular, pero esto es lo que hay. Ah, mira, vienen aquí las habitaciones y todo, tienen fotos. Un chocolate, mira, toma, que está fresca la tarde. Madre mía, qué vistas, tío. Y qué peligrosos son los puentes estos de hierro con ruedas de taco. Vámonos, que parece que a Supernova se le está pasando el constipado. Sin embargo... Oh, madre mía. Una cosa es un constipado y otra, vete tú a saber por qué. La que ha liado. A haber volcado. What happened, man? That's can't park there, bud. Do you need help? I can take you. Las vueltas de la vida, muchos giros dan. Los giros de la muerte, en cualquier vuelta están.